Bueno, ya conocemos un poco lo que es las vías respiratorias eh, superiores, ¿no? La parte de la cavidad nasal, la parte um, orofaringe, ¿no? Y la laringe que está más próxima a las cuerdas vocales, y de ahí viene la parte de la tráquea, ¿no? Y ahí vemos la división de los bronquios. Y justamente la bifurcación es la carina. Vemos un poco la distribución de cómo está. Es casi un poco más recta, ¿no? Un poco más recta la estructura del bronquio derecho por la postura que toma el corazón inclinado al lado izquierdo. Justamente el bronquio izquierdo es el que tiene un poco de inclinación más horizontal, como les mencioné, por la propia fisiología del corazón, ¿no? Aquí ya vemos la laringe, la faringe, que van a constituir casi las vías respiratorias superiores. A partir de ahí, por abajo, ya consideramos de la tráquea para a la parte más distal, las vías respiratorias inferiores. Ahora, ¿dónde vamos a ver las aspiraciones y secreciones? Justamente vamos a ver en estas dos distribuciones, ¿no? Quizás con nuestras ondas de aspiración nosotros podamos aspirar la parte oral, inclusive puede llegar a la parte de la faringe, muy próximamente quizás a la laringe, pero ahí ya vemos quizás después de las cuerdas vocales, ya vemos quizás el balón de neumotaponamiento en el caso del tubo orotraqueal o en el caso de la traqueostomía, ¿no? Donde va a sellar justamente el canal de la conexión de la vía respiratoria superior y también la vía respiratoria inferior. Entonces, ¿dónde utilizamos las aspiraciones y secreciones? Justamente, ya sea en la vía respiratoria superior y o en la vía respiratoria inferior. Siempre me han preguntado esto los compañeros y algunos alumnos cuando vamos a hacer las rotaciones en el hospital, ¿no? ¿Cuál es la actividad más principal o la primera que podría yo de considerar cuando yo aspiro una secreción? ¿Voy a aspirar la boca o voy a aspirar el tubo orotraqueal, ¿no? Entonces, la respuesta es, pues, primeramente tengo que aspirar el tubo orotraqueal, porque para poder eliminar la aspiración o la secreción de la vía respiratoria inferior, justamente esta, la que está generando la tos, no es necesariamente la que está en la boca, sino la que está aquí en la vía respiratoria inferior. Entonces, si yo priorizo esto, claro está que sí voy a descongestionar, pero al hacer ese procedimiento, voy a hacer que lo que exista en la boca, posiblemente al poder estimular las secreciones, genere tos y posiblemente podría haber una micro o macro aspiración de secreción del contenido de la boca. Por ende, primero tendría que aspirar a la vía respiratoria superior, eliminando o descongestionando toda esta zona. Una vez realizado ello, con otra sonda o la sonda de circuito cerrado que yo pueda disponer para el tubo orotraqueal o tubo de traqueostomía, pueda aspirar posteriormente la vía respiratoria inferior. La secreción bronquial. La secreción bronquial necesariamente no es una enfermedad, ¿no? Sino es una manifestación de de ciertas patologías propiamente en la vía respiratoria inferior, ya sea de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de una enfermedad neumónica, de una enfermedad que está con una fibrosis pulmonar, entre otras, ¿no? Estas, pues, al haber o tener la presencia en el canal de las vías respiratorias, van a generar tos, por ende, va a haber una modificación inclusive de la profundidad y de la cantidad de mucosidad que se podría tener, inclusive las características de ella, ¿no? Inclusive va a haber una modificación de la función mucociliar si es que ésta está inflamada o no, inclusive los defectos estructurales que se podrían tener inclusive por propio ubicación del tubo traqueal o la traqueostomía. Estas van a tener la necesidad de que se mantengan permeables, ¿no? Para facilitar el flujo tanto inspiratorio y expiratorio de gases.
Entonces, para ello es importante que el enfermero o enfermera, especialista en cuidados intensivos, debería ser muy capaz, debería ser muy perceptible para poder identificar y realizar esa actividad. La secreción bronquial en el ventilador pues se asocia específicamente a una disfunción del sistema mucociliar, como les mencioné, ¿no? Y como consecuencia de la utilización de gases. Inclusive muchos de ellos tienden a causar irritación, causar inclusive molestias, inclusive el propio gas de oxígeno, al poder colocarlo sin un filtro hidroscópico, sin un filtro que ayude a cambiar la temperatura, controlar la temperatura, esta puede causar irritación. Inclusive la propia introducción de una sonda, ¿no? A nivel bronquial puede inclusive estimular a la formación de secreción mucosa, por ende se puede formar secreciones sin necesidad de poder aspirar, ¿no? Entonces, la- las secreciones estas pueden complicarse en algunos casos, pues que se podrían infectar, se pueden distribuir a nivel bronquial. Es por eso que se convierte algunas veces en consistencias medio densas, medio espesas. Algunas de ellas, si es que no se llegan a identificar, pueden producir atelectasias en las zonas posteriores, basales, ¿no? De acuerdo a la posición que podría tomar el paciente. Eh, También va a haber una reducción de la capacidad residual funcional, el volumen tidal va a aumentar, la presión pico va a aumentarse, ¿no? La neumonía también va a conllevar a que, como una consecuencia de ello, y por ende, y quizás el factor más desencadenante es una hipoxemia o una disminución de la concentración de oxígeno a nivel sanguíneo. ¿Qué es, pues, la aspiración de secreciones en pacientes intubados? Los pacientes intubados, pues, necesitan, como les mencioné en la introducción, que tengan la permeabilidad de las vías respiratorias, y es por eso que la aspiración de secreciones es una técnica, es una actividad de enfermería que va a consistir en la extracción de secreción bronquial del tracto bronquial. También podría realizarse la aspiración ya sea también a nivel de la nariz, en la boca, ¿no? Inclusive en la vía aérea propiamente dicha, ya sea un tubo orotraqueal o una traqueostomía, está realizada de una forma estéril. Ahí vemos como un paciente entubado, ¿no? Está siendo digamos, ha sido aspirado y se está permeabilizando la sonda por medio de una jeringa. Pero también hay un error ahí, ¿no? No se debe realizar el procedimiento sin que se realice de una forma estéril. Este es el no correcto porque no está utilizándose una jeringa, no está utilizándose una bata, quizás el personal está usando una mascarilla también, ¿no? La aspiración de secreciones en pacientes intubados. Se podrían dar de dos tipos, como les mencioné, en las vías arterias superiores a nivel orofaringia o nasofaringia, con el objetivo de eliminar las secreciones de cualquier características en la zona vocal, nasal o faringia. La aspiración también ya va un poco más profunda, ya sea en el tubo orotraqueal o en la cánula de traqueostomía, con el objetivo de eliminar la concentración de secreciones en la vía aérea inferior, ¿no? Este con el objetivo de que poder facilitar tanto la inhalación como la exhalación de gases. El objetivo de estas actividades, como ya mencionamos, es mantener la permeabilidad de las vías aéreas, favorecer a la ventilación respiratoria, prevenir las infecciones y afecciones ocasionadas por el acúmulo de secreciones y obtener inclusive algunas muestras de estudio cuando éstas se llegan a complicar. La aspiración de secreciones bronquiales, ¿en qué están indicados? En pacientes con trastornos neuromusculares, los pacientes no tienen esa capacidad propia de poder eliminar, no tienen esa fuerza, tonalidad, porque han perdido quizás esa fuerza a nivel eh, neurológica, secreciones abundantes o espesas por alguna complicación, a un foco neumónico, ¿no? Pérdida de reflejo tusígeno en pacientes neurocríticos, en pacientes quizás que tengan algún problema neuromuscular también, obstrucción de vías aéreas respiratorias, fijación de maxilares postquirúrgicos, pacientes con trauma facial, ¿no? Que hayan tenido inclusive fractura de base de cráneo, todo ello, inclusive a nivel nasal, fracturas, pues, también
se le es difícil poder eliminar secreciones, entonces se le llega a entubar y hay que ayudar a favorecer la eliminación de secreciones. Después de un drenaje postural, después de las nebulizaciones, como ya hemos hablado en el anterior tema. Las complicaciones, la más complicada es que a nivel sanguíneo se ve pues que no haya una oxigenación óptima, ¿no? Se llama la hipoxemia, la telectasia específicamente en zonas nivel, digamos, a nivel inferior, posterior, a nivel, ¿no? La parte posteriores, a nivel de las bases, también broncoespasmos, algunos casos arritmias, ¿no? Pacientes que están desesperados con estos eventos, digamos, tienen necesidad de que se le ayude con esa necesidad tan importante de poder eliminar las secreciones porque les falta el aire quizás. Esto puede conllevar en algunos pacientes, como digamos, pacientes neurocríticos, que puede aumentar la presión intracraneana, ¿no? Y algunos casos, quizás si es que nosotros no hagamos una muy buena aspiración de secreciones y lo hagamos de una forma quizás tórpida, podemos provocar traumatismo a nivel del árbol tráqueo-bronquiano. Justo lo que les mencioné, miren, esta es una experiencia de un estudio de pacientes que han sido sometidos a ventilación mecánica y que posteriormente han sido, digamos, entrevistados porque se han recuperado posteriormente, ¿no? Ellos dicen, miren aquí, las aspiraciones de secreciones es doloroso e irritante, pero por otro lado, la sensación de ahogarse cuando no se retiran las secciones es más estresante que la aspiración en sí y prefieren la aspiración tal cual como expresa el paciente. Y ella refleja, mira, tenía problemas de respiración cuando las secreciones se acumulaban en los pulmones. Rezaba por alguien que me aspiraba inmediatamente. La aspiración me relajaba. Entonces, ahí vemos una necesidad muy importante que tienen los pacientes. Y es por eso que esa propia ansiedad, el paciente se encuentra con una presión elevada, ¿no? Una frecuencia cardíaca elevada, la asincronía con el ventilador, ¿no? Quizás eh, esas manifestaciones nos están conllevando ya que el paciente tiene esa necesidad. Y esto es la experiencia quizás de un paciente que esté ya, pues, ya no esté sedanarquesiado, sino quizás esté conectado con el ventilador mecánico y ya no puede comunicarse. Pero posteriormente cuenta esa experiencia y ahí les comparto para que ustedes puedan tenerlo como anécdota. Dos tipos de aspiraciones, secreciones, abierta y cerrada. La abierta, que esté desconectada propiamente, ¿no? Del circuito de conexión del tubo orotraqueal y la cerrada, que no haya una desconexión propiamente, ¿no? La técnica abierta se refiere específicamente a que se hay que desconectar el circuito del respirador, utilizando por ello para poder aspirar una sonda de aspiración de secreciones, ¿no? Y esa es de un solo uso. No la podemos guardar, inclusive para la siguiente aspiración, nada de ello. Las técnicas abiertas, vamos a ver algunos materiales. El aspirador al vacío, ¿no? Podemos tener un aspirador portátil, un aspirador vacío que está empotrado en la cabecera del paciente, ¿no? Que tenga un controlador de presión negativa, un recipiente para la recolección de secreciones, o puede ser un frasco de aspiración de secreciones con una bolsa propiamente dicha, donde va a estar conectada justamente con un tubo o goma de aspiración o un tubo no conductivo. Las ondas de aspiración Nelatron, que van medidas desde los 16 hasta los 8, ¿no? Mientras más es la medida, es más grande y grosor de la sonda. Por ende, en adultos podríamos usar sondas inclusive lo más cotidiano entre los 14 y 16. Guantes, un ambú, si es que se necesita hiperventilar o insuflar al paciente o para poder oxigenar, una jeringa de 10 centímetros, un suero y un frasco estéril. Aquí vemos la jeringa, el suero fisiológico, alguna solución antiséptica para limpiar quizás el orificio del tubo traqueal, aunque no es necesario algunas cosas, algunas veces una jalea lubricante, pero anteriormente se utilizaba, pero ya instalando un poco de la solución fisiológica aquí en la riñonera o un recipiente, un frasco estéril, nosotros podemos lubricar la sonda para
la facilitación y y no dañar alguna zona que quizás podamos pasarnos después de la medida que ahora vamos a aprender. Y también el ambú, ¿no? Que dice que está indicado 15 litros por minuto. La preparación. Lo primero, cuando vamos a aspirar al paciente, quizás no nos va a referir como el paciente que hemos visto en el estudio, sino quizás está ansiosa, está taquicárdica, quizás se escucha esos estestores, ¿no? A nivel bronquial. Entonces, podemos escuchar a qué zona está perjudicando, quizás están las secreciones a nivel bronquial, nada más a nivel de la tráquea y de más fácil aspirar, ¿no? Entonces, para ello, importante ya aumentar la concentración de oxígeno, una hiperventilación y quizás tener un control de saturación ahí para que ver cuánto está saturando el paciente, ¿no? Quizás está saturando a 97, a 98%, no es necesariamente utilizar el ombú, pero si es que no está la saturación bordeando menos del 90%, quizás hay que hacer este procedimiento para tener una oxigenación que nos va a dar con un colchón de poder tener una opción para poder aspirar y no haya una descompensación en la parte de la saturación. Fijar o regular la presión negativa del vacío, de la presión de vacío, ¿no? Lo que es la aspiración propiamente dicha, ¿no? Lo ideal es que debe ser entre 80 y 120 milímetros de mercurio de presión negativa. No debe ser más porque van a hacer biopsia. No va a ser menos porque van a aspirar en en el tiempo menos secreciones que lo deberían aspirar con esta medida. Por ende, están causando, disminuyendo quizás mayor presión de oxígeno a nivel del paciente, de oxígeno, por ende, hay una mayor posibilidad de saturación más rápida, ¿no? La preparación también, lo ideal ya, si tenemos un portátil, también regular a la presión que se está indicando y conectar el tubo no conductivo, ¿no? Con la parte distal, ¿no? De este tubo con la conexión propiamente de la sonda de aspiración que se va a considerar. En este caso, una 16, una 14 o una 16, según la que se haya escogido. ¿No? La 14 propiamente es la zona verde, la 16 la zona naranja, y la 12 es una zona medio blanca, ¿no? Los sacrificios son importantísimos. Miren, el largo es casi 54 centímetros, ¿no? Y vamos a ver, el diámetro interno es 4.6, 5.3. La relación de la sonda con el tubo, más o menos es que el tubo tiene un orificio de 1 y la relación del tubo debe ser casi la mitad, ¿no? Entonces, para un adulto, casi con el tubo orotraqueal, la medida casi es bordeando los 10 centímetros, 10 milímetros digamos, un centímetro sería casi el diámetro de un tubo, casi de 7.5 u 8 por ahí, ¿no? Entonces, el calibre del tubo es la mitad, 5 milímetros o 4.6 milímetros. Y vemos que esto va a facilitar que el tubo llegue hasta la parte más distal. Miren aquí, el tubo orotraqueal tiene una zona de liberación, tiene una zona libre donde se puede facilitar y la sonda ha pasado fácilmente y cumple la función de aspirar. Primer procedimiento, si el paciente está consciente hay que explicar, ¿no? Esto va a aliviar los problemas de que puede causar, digamos, que inclusive con la propia respiración, va a disminuir la ansiedad, va a tranquilizar al paciente y va a permitir que éste colabore. El siguiente ya es realizar el procedimiento de lavado de manos, ¿no? Ahí nos sugiere que no debe ser menos de 40 a 60 segundos, un lavado clínico normal, ¿no? Esto va a ayudar pues que haya una disminución de una posible infección, ¿no? Inclusive va a ayudar a que se cumplan las medidas preventivas hechas, diseñadas por epidemiología. Si no está contraindicado, poner al paciente en posición semifoller, la mayoría de los pacientes, ¿no? Si es que esté un paciente pues con un problema vértebro-medular, quizás no le vamos a estar sentando, ¿no? Quizás en esa posición normal podríamos nosotros colocarlo, pero lo que sí pueden hacer, colocar al paciente con toda la cama, ¿no? Girar toda la posición de la cama en una posición con un ángulo
considerable para poder facilitar ese procedimiento. Ahí vemos cómo se ha considerado algo entre 30 y 45. Esto va a ayudarnos a que pueda prevenir algún tipo de microaspiración o aspiración propiamente dicha, ¿no? Entonces, la respiración oxigena los pulmones, contrarresta los efectos hipotóxicos de la aspiración y puede inducir a la tos. La tos ayuda a ablandar y movilizar las secreciones cuando estas son efectivas. Preparar el equipo para el aspirar, verter, como les mencioné, en un recipiente se vierte un poco de líquido estéril, ¿no? Ya sea suero o agua estéril, ponerse las gafas, las mascarillas, el mandilón, ponerse los guantes y sujetar con una mano dominante la sonda y con el otro la otra sonda, ¿no? Quizás este procedimiento lo podemos hacer nosotros, pero con ayuda lo podemos hacer como hemos visto en la imagen anterior y conectar la sonda de aspiración. Con la sonda, con la mano menos dominante, puedo agarrar la conexión que tiene justamente la abertura de la válvula y con la otra mano yo podría maniobrar, hacer toda la indicación, la guía para colocar la sonda, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a que esté, si hacemos los procedimientos, va a ayudar a que esté bien organizado y que va a contrarrestar, nos va a permitir contar un antes y después de los procedimientos para poder eliminarlos rápidamente. Lavar y lubricar el catéter usando la mano dominante, poner la punta en la solución estéril, usando el pulgar de la mano no dominante, ocluir la sonda de aspiración para cerciorarnos que está aspirando, ¿no? Y que esto pueda pasar, sí, por una parte del circuito del tubo, ¿no? De la sonda. Entonces, esto va a determinarnos que la funcionalidad, la operatividad digamos, del tubo no conductivo que esté conectado al empotrado. Quizás hay alguien que se olvidó conectarse, quizás el tubo de la conexión de la bolsa a la válvula del vacío, ¿no? Quizás, y si nosotros no hacíamos eso, al momento de realizar el procedimiento, quizás no va a aspirar muy bien. Entonces, es mejor cerciorarnos. También la lubricación va a ayudar a facilitar la inserción de la sonda y producir quizás posiblemente un traumatismo tisular posteriormente, ¿no? Ahí vemos cómo en la mano no dominante, la mano izquierda, está controlando la sonda, está cerciorándose la presencia de la presión. La otra mano dominante, inclusive en un frasco de vidrio, ¿no? Se está ya lubricando o se está cerciorando, disculpe, la conducción del líquido por la sonda propiamente dicha. Si el paciente tiene muchas secreciones, no hiperventilar con un reanimador porque posiblemente el propio hecho de la manipulación o la hiperventilación podría introducir la sonda, la aspiración por la propia presión, el flujo del volumen. Entonces, lo importante es mantener encendido el dispositivo de administración de oxígeno y aumentar el flujo y ajustar el FIO2, ¿no? Si se hiperventila a un paciente que no tiene muchas secreciones, se puede introducir aún más las vías respiratorias. Aquí hay un tips, el primer tips que les comparto. Miren, está el enfermero, a su espalda está el ventilador y a su lado está el paciente. El paciente, a su mano izquierda está el ventilador y el enfermero. Pero en el otro lado vemos a la mano derecha del paciente está el ventilador y el enfermero. ¿Qué significa eso? Que nosotros como enfermeros deberíamos estar más próximos al paciente, pero también más próximos al ventilador, ¿no? Esto nos va a ayudar a poder ver fácilmente digamos, las variaciones que podría tener el ventilador, ¿no? Inclusive podríamos maniobrar y podríamos ver quizás alguna posibilidad de ver alguna desconexión del ventilador, o sea, porque nosotros sabemos, digamos, y vemos y sabemos por experiencia y por conocimiento cuál es la funcionalidad del ventilador. Pero si nos ponemos al otro lado y se desconecta el ventilador y nuestro técnico no sabe qué hacer, entonces quizás nosotros no podríamos identificarlo fácilmente y quizás ahí pues sí podría haber un desequilibrio, ¿no? Pero claro, este es un caso extremo. Pero lo que voy es, esto nos va a ayudar a facilitar, digamos,
el trabajo que estamos haciendo al poder realizar las aspiraciones en el ventilador. Ya una vez que nos hemos posicionado, vemos si es que estoy en el lado izquierdo del paciente, va a ser más fácil manejar mi mano derecha, ¿no? Mi mano derecha, miren, y mi mano izquierda va a ayudar a hacer el procedimiento con la aspiración propiamente dicha. Pero si estoy al otro lado, quizás voy a tener que usar mi mano no dominante para que sea el que va a introducir la sonda y la mano dominante es la que va a realizar la aplicación de la válvula de la sonda de aspiración, ¿no? Introducir rápidamente, pero de una forma suave para poder aspirar. No se aspira durante la inserción del catéter para prevenir traumatismos tisulares y pérdida del oxígeno. Si se encuentra resistencia, extraer 1 o 2 centímetros antes de empezar la succión. ¿Por qué no se aspira durante el transcurso del catéter? De la introducción de la sonda. Cuando uno está aspirando secreciones, no solamente está aspirando secreciones, sino está aspirando también un volumen de oxígeno que es parte del volumen tidal corriente que está recibiendo el paciente. Entonces, si yo aspiro y tengo presionado todo el transcurso, inclusive antes de meter la sonda, estoy ya presionando, estoy succionando ese volumen. Y hasta llegar hasta la parte que yo propiamente he encontrado las secreciones, ya he aspirado secreciones más una parte del volumen. Por ende, hay una mayor probabilidad de que yo pueda causar una desaturación al paciente. Lo ideal es que una vez que haya llegado a la medida correcta, que ahora vamos a aprender, ¿no? Nosotros, desde ahí ya nosotros deberíamos estar aspirando, ya de una forma retrógrada. No digamos de una forma inicial, sino ya sacando la sonda, sí podríamos hacerlo para aspirar todo el contenido del trayecto de la sonda. Licenciado, ¿hasta qué medidas puedo yo aspirar las secreciones? ¿No? Ahí vemos un tubo traqueal, ¿no? Vemos un tubo traqueal. Más o menos se introduce 12 centímetros en los adultos y o hasta que éste pueda producirse tos, ¿no? La tos. Si se produce tos, es que significa que la parte distal del tubo orotraqueal, como vemos en esta imagen de aquí, ¿no? Ya ha pasado la parte distal del tubo. Ya habremos pasado unos 2 o 3 centímetros y justamente la punta de la sonda es la que, digamos, esa punta de la sonda es la que haya chocado con una zona que no es necesariamente el tubo, sino sería una parte digamos, del tracto traqueal, inclusive bronquial, ¿no? Entonces, se sugiere entre 12 centímetros como sugerencia poder introducir la sonda, ¿no? Más o menos, uno por experiencia, ya más o menos esto sería casi unos 12 centímetros, ¿no? Unos 12 centímetros, un poquito más, ¿no? Entonces, eh, esto va a permitir, esto va a permitir que una vez que se haya llegado hasta la parte más distal, se podría ya tener la posibilidad de aspirar las secreciones propiamente del paciente, ¿no? Disculpa, acá hay un pequeño error. Me retracto, disculpe. Los 12 centímetros es del tubo orotraqueal, del tubo orotraqueal, de la salida del tubo hasta la conexión más próxima, que sería 12 centímetros. ¿Qué estoy hablando? Disculpe, me corrijo, ¿ya? Porque casi el canal va a ser casi eh, más o menos 25 hasta 30 centímetros que uno va a introducir, ¿no? ¿Ya? Entonces, llegando hasta 12, considerando más o menos que va a ser aquí estos 2 centímetros, yo ya estoy garantizando que voy a llegar hasta la parte más distal del tubo. Si yo introduzco un poco más, posiblemente voy a traspasar la parte final del tubo, ¿no? Y ahí sí yo pueda causar tos, inclusive poder causar que la sonda pueda jalar una parte del tejido. Pero para garantizar eso, debo estar entre 80 y 120 de presión negativa de la sonda de aspiración de la válvula de aspiración del vacío, que va a garantizar que esa presión no va a dañar al tejido. Si supera, sí, pues ahí sí van a sacar una muestra de biopsia
del canal traqueal, ¿no? La aspiración dura entre 5, 10 por lo mucho, 15 segundos por lo mucho, ¿no? Y al rotar al catéter haciendo girar en la zona parte distal. Ya una vez que haya introducido todo el catéter, ¿no? Ya con nuestra mano más dominante podríamos hacer el giro. Miren cómo ya hago el giro con mi propia mano, ¿no? Una vez jalando, claro, a la parte distal se va a ver el movimiento, ¿no? De la sonda, ¿no? Vemos el movimiento de la sonda y como tiene varios fenestras, varios agujeros, va a jalar por todo el conducto del tubo que está pasando toda la sonda, ¿no? Luego, retirar y hiperventilar la aspiración, retirar y liberar la aspiración y posteriormente podamos hiperventilar y o volver si es necesario. El tiempo de aspiración, como les mencioné, no debe ser de 10 segundos más y si supera puede reducirse la pérdida de oxígeno, ¿no? Se evita que sea más de la medida que se está mencionando porque podría provocarse un traumatismo, inclusive sangrado. ¿Cómo se evidencia que hay el paciente esté sangrando, ¿no? Una vez que se haya realizado la aspiración, podríamos quizás denotar, ya sea por la frecuencia cardíaca, por la taquicardia, por la presión, pero la forma más visible es en la onda de presión y en la onda de flujo, podemos ver lo que es la famosa presencia de onda el tipo serrucho, ¿no? Nos va a evidenciar que el paciente tiene pues esa secreción a nivel bronquial, ¿no? Y una vez que nosotros hayamos eliminado, ya las siluetas de esas ondas van a ser normales, por ende nos va a permitir identificar que la aspiración ha sido efectiva. Como ven que toda la sonda se empapa de secreciones, después de retirarlo, lo importante es limpiarlo y de nuevamente, eh, digamos, instalar o colocar en el recipiente que hemos vertido de líquido para poder permeabilizar la sonda. Volver a repetir si es que se ha evaluado previamente, ¿no? Para ello se dejará 2 o 3 minutos oxigenando al paciente para poder realizar nuevamente el procedimiento hasta que hayamos hecho una muy buena, efectiva aspiración de secreciones, eliminando del tracto respiratorio. Y al final tenemos que desechar, guardar todos los materiales y optimizar el uso para una posterior aspiración de secreciones, ¿no? Teniendo que, digamos, eh, dar utilidad posteriormente para la maniobra posterior, digamos, del uso de un aspirador para la siguiente aspiración que se podría tener, ¿no? Algunas desventajas. Las ventajas que hemos mencionado es va a ayudar a facilitar, al igual que otras técnicas, la eliminación de secreciones, pero la desventaja, como les he mencionado, la pérdida inmediata de PIB. Si está en modo controlado, ya pierden la presión a nivel alveolar, específicamente si está en modo presión. Si está en modo volumen, quizás no es tanto porque el volumen es lo que quizás se puede recuperar colocando nuevamente el ventilador. También puede provocar desaturación muy rápida en pacientes si es que no se realiza de una forma correcta o es que se está aspirando de una forma correcta. El riesgo de infección, miren ahí, el personal está aspirando, ¿no? Si es que está sin gafas, posiblemente el paciente como tose elimina micropartículas, ¿no? Pequeñas que también pueden adherirse a los ojos, a la parte quizás del personal que no está cubierto o no está protegido. Lo mismo puede ser que si el personal no ha tomado la medida respectiva, puede haber una infección cruzada, o sea, introducirla por medio de la sonda al paciente, por medio de la sonda, y esta se puede diseminar a nivel pulmonar y provocarse posteriormente una neumonía, entre otros, ¿no? Entonces, aquí como una forma de pausa, los ojos de las telenovelas de alguien que me explique, a ver, ¿no? Un paciente intubado con una cánula, solo en la novela lo podemos ver. La técnica cerrada. La aspiración de secreción en pacientes sometidos a ventilación mecánica en la que no precisa desconectar el ventilador mecánico. Las ventajas, desde 1987 ya se utiliza este sistema, ¿no? Donde se vio que pues
Ya se estaba utilizando excelentemente el ventilador mecánico, pero se desconectaba y se perdía justamente la permeabilidad, el volumen y específicamente la presión que se estaba dando al paciente, pero se necesitaba así las aspiraciones porque eran vitales en un tipo de paciente, entonces se creó ese sistema. Mantiene la interrupción, que se puede interrumpir la ventilación que se da al paciente, se mantiene la oxigenación y la PIP durante la aspiración, se reduce las complicaciones que puedan causar por una hipoxemia y protege al personal y también al paciente de infecciones cruzadas. La técnica cerrada está indicada en pacientes con estertores a nivel traqueal, eh, pacientes en ventilación mecánica, pacientes con diente de cierre o el serrucho que hemos mencionado, con un diagrama de flujo-tiempo, en ventilación mecánica en modo volumen, con presiones altas, y presiones también con volumen tidal bajo, ¿no? Que estos podrían, por la propia presión, se tendría que generar mayores presiones, por ende los volúmenes tienden digamos, a regularse y si uno lo desconecta, los volúmenes tidales tienden a bajar. Es por eso que se tiene que considerar muy bien. Entonces se ha creado este sistema para poder ayudar en ambos modos. Deterioro de la disminución del oxígeno y de los valores de Haga, secreciones visibles en la vía aérea, incapacidad de toser espontáneamente de una forma eficaz en pacientes con un problema neuromuscular, distrés respiratorios agudos, pacientes que estén quizás con reclutamiento, entre otros, ¿no? Preparación, importante, hay que abrir la válvula de vacío para la aspiración de presión negativa, ¿no? Considerando siempre que no debe exceder, ¿no? Los 120, 80, 120 más o menos es lo permitido, hasta 150, pero 120 es lo ideal. Aquí tengo, justo quería mostrarles una sonda de aspiración circuito cerrado. Ahí voy. Más conocido aquí es la conexión de corrugado flexible, ¿no? Aquí vemos otra, eh, vemos aquí dos tipos, un codo de doble giro, ¿no? Los dos tienden a girar internamente y también externamente. Es flexible, se puede acomodar al tubo y externamente también se puede girar, ¿no? Algunos tienen una válvula de aislamiento, ¿no? Este es un seguro adicional que tienen aquí. Una vez que se ha determinado, se cierra el canal y no permite que la sonda salga, ¿no? Porque hay algunas veces cuando uno hace el confort, no sé si les ha pasado, se tiende a meter la sonda. Y si se mete la sonda al tubo y no se da cuenta, los volúmenes tidales bajan, y la presión pico aumenta. Entonces, en esta marca Insurgical, si no me equivoco, si no está bien, creo que esa es la marca, tiene una válvula de seguridad aquí, donde impide que cuando el paciente ya ha realizado la aspiración, se cierra y impide que la sonda vaya al tubo, ¿no? En este caso no tiene, ¿no? En este caso sí tiene una válvula de aislamiento. La punta de orificio de Murphy, ¿no? En este caso, la de la zona propiamente dicha, o los canales o las fenestras que se puede tener para aspirar. La, el puerto de irrigación, en este caso está aquí, tiene un canal de goma, ¿no? Donde se puede instalar, ya bien sea con una jeringa o tiene algunos dispositivos como de plástico. No sé si ustedes han visto lo que venía antes, las pipetas de enterogermina, que son de plástico, uno lo rompe y lo toma, ¿no? Entonces lo mismo viene para esas ondas, ¿no? Lo rompe la cabecita de plástico, lo coloca aquí y se instala, ¿no? O sea, todo viene preparado ya. Pero lo más fácil es una jeringa, ¿no? Que se puede adaptar. La sonda propiamente dicha y tiene una camiseta de plástico mejorada, ¿no? Es flexible, se puede adaptar a cualquier contextura, a cualquier movimiento. El código de color es importantísimo. Los 16 siempre son de color naranja y el 14 es color verde, ¿no? Y aquí tiene su conexión propiamente que va pues al tubo no conductivo. Es fácil de utilizar, como ustedes pueden ver. La durabilidad no debe exceder los más de 3 días. Mínimo, bueno, pues no tiene un mínimo, tiene un máximo de 3 días, ¿no? Importante que también lo tienen que rotular, ¿no? Tienen que cuidarlo
Y aquí le tiene una flexibilidad aquí, ¿no? Pueden ustedes utilizar el tubo de esta forma. Aquí va un filtro HMF con el tubo. Cuando tiene las secreciones, el paciente tiene que eliminar. Si ustedes colocan en esta posición, se tiene que, a veces esto sirve como una función de trampa, ¿no? Acá se tienden a poder visualizar las secreciones. Pero si ustedes le ponen así, el filtro acá, el filtro va a bajar. Entonces, esta corrugado, muy aparte de ser flexible, también les ayuda como una función de trampa. Como ya les mencioné la medida de la sonda, ¿no? La relación del tubo con la sonda debe ser 1:5, ¿no? Voy a hacer un ejemplo, vamos a colocar un paciente, un tubo traqueal número 8, un tubo número 8, ¿no? A ver, ¿qué más? Ajá. El diámetro, casi del diámetro del tubo es de 10, miren, el diámetro es de 10. Por ende, una sonda ideal para el tubo de 8 sería, como les mencioné, si es una relación 1:5, sería pues 4 o 5. Entonces, el diámetro de una sonda, miren, 14 o 16 es justamente 4 o 5, ¿no? 4 o 5. Entonces, lo ideal es para un 8 puede ser un 16, 8, 5, un 16, pero para un 7, 5, un 16 no, porque un 7,5 tiene casi un diámetro de 9,5, la mitad sería 4, ¿no? Y 4 justamente es la medida de un número, sonda número 14. Aquí para poder especificar los tubos de las ondas para identificar de 7 a 7,5 son de color verde en esta marca, ¿no? En esta marca. Esta es eh, una sonda 16 que es exclusivamente para una sonda número 8. El 7 pues, es una sonda número, para un tubo número 7 puede ser un número 14, ¿no? O también, bueno, 14 nada, para el número 8, 8,5, un número 16 French. Preparando, como en la técnica cerrada, se debe cerciorar que el vacío, que la válvula de vacío esté colocada a una presión entre 80 y 120, superado hasta 150 lo máximo, ¿no? Y esté conectada a una bolsa colectora de aspiración de secreciones, ¿no? Y el famoso caníster, ¿no? Esta que esté conectada específicamente a un tubo no conductivo y sería cerciorarnos que esté funcionando, ¿no? Si hay una oclusión y una presión negativa que tiende a jalar, entonces está ok para conectar. Se cerciora que la válvula, esta es la válvula, ¿no? Hay algunos que se liberan, ¿no? Por delante, como este caso, se empuja este gancho por delante y se tiende a presionar, ¿no? Hay algunos que tienden a girar, como este caso de aquí, ¿ven? Gira, ¿no? Nos hace una marca que es de color rojo, ¿no? Ambos colores son rojos y nos indica que está cerrado y no puedo presionar. Tengo que girar, ¿no? Y ahí sí, se presionan. Hay una posibilidad de que se podría aspirar con esta válvula. También se realiza los mismos procedimientos, se explica, se hace el lavado de higiene, también se coloca en la misma posición. La diferencia es en el medicamento, ¿no? Algunas veces tenemos que verter un suero líquido en un recipiente y con una jeringa, pues jalar unos 20 centímetros, por lo mucho, con una de 10 también ideal. También cubrirse las gafas, las máscaras, la mascarilla, el mandilón, colocarse los guantes, ¿no? Y aspirando utilizando una técnica aséptica, conectar el catéter de la aspiradora cerrada al circuito del ventilador, extrayendo el adaptador giratorio y colocando el sistema de catéter de aspiración cerrada en el tubo o endotraqueal. Entonces, una vez que ya hayamos nosotros conectado, ¿no? Imaginamos, este es si estoy del lado derecho del paciente, entonces como estoy aquí, ¿no? Podría coger con la mano dominante, justamente tengo que coger el tubo y la conexión del codo, ¿no? Y con la otra mano tengo que introducir la sonda, ¿no? Como estoy haciendo, miren.
Pues si estoy en la otra posición, lo mismo tengo que hacer, ¿no? Pero alguien a una de estas manos tiene que fijar la conexión del tubo, miren, la conexión del tubo con la sonda, ¿no? El otro tubo está ahí para que no se me salga, ¿no? A veces el paciente tose, no está analgesiado, no está sedado, entonces eso me va a facilitar a mí. O algunas veces mi personal técnico me ayuda a colocar el tubo y yo agarro el codo de aquí, ¿no? Mayor seguridad todavía. Introduzco la sonda propiamente dicha, ¿no? Introduzco la sonda y me dice que cuando yo estoy en la parte distal del tubo, cuando hay un sinergismo, hay una sincronía entre las medidas del tubo y la sonda. El tubo, como ustedes bien saben, tiene medidas de escala registradas ahí en su estructura, en su cuerpo. Y la sonda también tiene, ¿no? Si ustedes podrían ver, quizás ustedes han tenido la opción, estas sondas de aspiración circuito cerrado, a diferencia de las normales, se diferencian que también tienen la medida, ¿no? Tienen la medida. Entonces, cuando yo me doy cuenta, cuando yo me doy cuenta que el tubo, eh, digamos, en la parte distal está sincronizada con la sonda, justamente cuando la sonda del tubo con la conexión de la sonda de circuito cerrado, en lo más próximo haya, digamos, un sinergismo con sus números de letras, sus números, ¿no? Propiamente dicho. O sea, lo puedo ver visiblemente externamente el tubo número 26, también la zona 26. Eso me garantiza que la sonda ha llegado a la parte más distal del tubo orotraqueal. Entonces, ¿qué hago? Tengo que aspirar, ¿no? Tengo que aspirar todas las secreciones ahí. Quizás pueda tomar mi otra mano también ahí, ¿no? Una vez que haya colocado, entonces tengo que girar. Puedo girar ahí libremente y inclusive puedo estar ya aspirando propiamente ahí, ¿no? Miren aquí. Entonces, la literatura inclusive nos dice podríamos nosotros, y la experiencia también me podría decir, ¿no? Que podría yo introducir 1 hasta 2 centímetros más. O sea, ya voy a ver externamente 26 y internamente número 28. Como vamos a ver aquí en la imagen, creo que no está, ahí está, ¿no? Miren, 26 y internamente la zona llegó hasta el número 28. Significa que la parte más distal, miren, la parte más distal ha sobrepasado la sonda porque también ahí puede haber secreciones y estoy aspirando ahí. Pero no puedo pasarme más porque ya estoy invadiendo la parte estructural de a nivel traqueal, inclusive de la bifurcación. Y va a chocar, inclusive van a ustedes a encontrar una resistencia. Y esa resistencia se puede atribuir a que han llegado a la bifurcación de la carina, ¿no? Inclusive hay otros que te permiten poder introducir un poco más. Pues posiblemente que ustedes ya sí estén introduciéndose al bronquio derecho según la estructura que hemos explicado al inicio. Pero también la sonda tiene un límite y lo ideal es no introducir según esa medida, ¿no? Que se le está explicando. Una vez que se ya haya, digamos, eh, tomado la experiencia de poder aspirar, la medida de la sonda tiene una medida aquí, ¿no? Y justamente la parte distal, cuando ustedes lleguen a jalar toda la sonda, tienen una abertura, tienen una línea negra, como vemos aquí en la imagen, da el cursor, miren ahí, dice que hasta ahí nada más. Si ustedes jalan más, van a sacar la sonda y van a contaminar toda la protección de la sonda y va a ser ya perjudicial y van a tener que cambiar de otra. Ahí vemos la retirada de la sonda hasta que se esté la marca visible hasta lo más próximo de la parte inicial de la sonda, ¿no? Y tenemos que presionar para aspirar también quizás en las secreciones y colocar una sonda y colocar, digamos, un líquido, ¿no? El líquido que nos va a permitir poder controlar, fluidificar y, eh, digamos, permeabilizar toda la sonda, ¿no? Para que posteriormente se podría, digamos, reutilizar posteriormente. Hay algunas, como les mencioné, tienen una válvula giratoria para garantizar que ya no haya una fuga o una salida exterior de la sonda de aspiración circuito cerrado.
quizás realizando ese procedimiento, ya con toda seguridad podemos instalar el líquido, ¿no? A esta pequeña cámara, porque aquí está cerrada y podamos permeabilizar. Hay algunas que no tienen y tendríamos que realizar, pues, introduciendo levemente, no así de una forma rápida, levemente, ¿no? La, ah, el líquido estéril, ¿no? Con una jeringa previamente direccionada a ese procedimiento, ¿no? Fuera que quizás se haya usado la boca para poder permeabilizar la sonda. También aquí, como les mencioné, vienen otros aplicadores de agua estéril ya para esta sonda, donde se rompe la cabecita de plástico del insumo y se conecta a la goma del instalador, ¿no? Para permeabilizar la sonda. Y bueno, volver a evaluar y si es necesario, pues hiperventilar o esperar una oxigenación de un par de minutos para poder realizar nuevamente el procedimiento. Y desechar y garantizar la optimización posiblemente de otra aspiración que se podría tener. Bueno, eso ha sido la ponencia del día de hoy respecto a lo que es aspiración de secreciones. De seguro voy a encontrarme con algunas preguntas. Por favor, sean ahí invitados para poder realizar. Perfecto, licenciado Roy Chaca, muchas gracias por la ponencia del día de Ujú. hoy. Estimados participantes, ¿alguno tiene alguna consulta, alguna duda? La puede realizar en estos momentos sobre el último tema que hemos tocado. Ajá. Hay una pregunta aquí de Marjorie Mercedes. ¿Se puede realizar o se debe realizar la aspiración de secreciones de circuito cerrado con guantes estériles? La sugerencia es sí, ¿no? Porque consideramos que el procedimiento que estamos realizando es estéril, ¿no? Quizás al poder aspirar las secreciones de vía oral o nasal, como todo lo que corresponde a la vía superior, sí podemos hacerlo con guantes normal, porque estas sondas aparte son estériles, también son sondas de un solo uso, ¿no? Al igual que los guantes que nosotros vamos a usarlo. Pero necesariamente la sonda de circuito cerrado, sí podemos hacerlo con guantes estériles, porque nosotros vamos a manipular esto, ¿no? Vamos a sacar nosotros, vamos a recibir, quizás no estoy quizás concentrado un poco y choco mi guante es limpio con la punta de aquí y ya he perdido la esterilidad, ¿no? De la sonda. Entonces, si yo, aún cuando tengo esa esterilidad, quizás aún tengo ese percance y estoy guardando la esterilidad porque estoy realizando el procedimiento de una forma aséptica. Dice, por favor, ¿me podría confirmar? Primero debo aspirar al tubo orotraqueal y luego la boca. Como les mencioné al inicio, ¿no? Es una pregunta que quizás muchos se realizan, pero es fácil, ¿no, chicos? Es lo primero que tienen que aspirar. Primero, antes de aspirar, tienen que colocar una buena posición, ¿no? Posición semifold. Si ustedes lo hacen echado, de hecho, posiblemente podría haber una microaspiración, ¿no? Pero, ¿por qué la boca? Porque el que genera en sí la molestia de las secreciones no es necesariamente la boca, porque como está sellado con el balón de neumotaponamiento y por encima, por ahí, en teoría está controlado, no hagamos el sellado. Pero, ¿qué pasa si hay secreciones a nivel bronquial? Hay un estímulo, una sensación de tos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Priorizo quizás el tubo orotraqueal y lo aspiro. Muy bien, pero esa sensación de aspirar está generando un movimiento, hay una sensación de tos, pero el flujo, el volumen que podría estar en la cavidad oral, al poder estimular aún con la aspiración, posiblemente pueda yo facilitar a microaspiración. Entonces, para evitar ese problema, primero aspiro rápidamente el tubo la cavidad oral, lo hago quizás no tanto quizás la parte principal, o sea, no me enfoco tanto en la boca, quizás eliminar la mayor cantidad de secreción que podría tener, ¿no? Que posteriormente yo podría ya limpiarle la boca con un enjuague bucal con clorixidina, pero ya descongestionando primeramente la boca, ¿no?
ya estoy garantizando, al menos tengo un menor porcentaje de que cuando yo realice la aspiración de secreciones por el tubo, no tenga esa posibilidad de que todo el contenido pueda venirse o pueda caer o pueda, digamos, aspirarse, microaspirarse en la parte del tubo orotraqueal. Licenciado, ¿cuántos centímetros de sonda de aspiración debería introducirse en pacientes de traqueostomía? Excelente. Alguien que esperaba que me iba a preguntar eso. Miren, gracias, Vilma. Miren, yo tengo acá una cánula. Espero que por la imagen de mi cámara, que estoy rojo, no sé si me puedan ver. Ven aquí. Voy a hacer la medición con ustedes. Miren, ahí está. Voy a introducir la sonda. Muy bien. Bueno, yo les voy a decir, seguramente no me lo van a poder ver. Acá yo introducí la sonda, antes de introducir un poco más, 11 centímetros. Miren, 11 centímetros. Es lo que llega de la punta de la cánula hasta la parte distal de la cánula. Ahora, ¿cuánto más? 2 centímetros más, 13 centímetros. Por ende, ustedes pueden introducir, miren aquí, y voy a trasladarlo aquí, una cuestión ya de práctica cuando ustedes tengan pacientes, ¿no? Más o menos es este tamaño en una zona que no está medida, ¿no? Ustedes pueden introducir, miren, justo está mirado ahí, miren, ahí. Para mí este es 11 centímetros, 13 centímetros, 2 centímetros más, ahí, ahí, ¿no? Hasta ahí, me es permitido. ¿Pueden expirar? Sí, meter más, sí, pero ya con riesgo de que puedan dañar, puedan causar más irritación y tos al paciente y ya pues, ¿no? Pero lo ideal, para un tubo de traqueostomía, 11 centímetros, más 2, 13 centímetros, no más. Igual, ¿no? Hay algunas sondas, no sé si ustedes han visto, sondas para traqueostomía, es decir, sondas de circuitos de aspiración cerrada para traqueostomía. No son este largo, es más chiquito. Será hasta la mitad, será hasta ahí. Imagínense, ¿no? Entonces ya te da una garantía de que solamente vas a meter 11, 12 centímetros nada más, hasta aquí, ¿no? Hasta ahí, miren. Hasta ahí sería 11 centímetros, más o menos. Y esa hasta la mitad, miren. Y aquí ya viene su valvulita. Pero a veces no tenemos, ya sabemos que 11 centímetros debemos de introducir. ¿Alguien más tuviese alguna pregunta? No sé si está respondida. A ver, paciente posoperado de craniotomía, las aspiraciones deberían bolo, de relajante, atrocurio, excelente, Vilma, muy bien. Justo tenía en mi mente esas preguntas. Miren, un paciente neurocrítico no se le debe estimular adicionalmente, porque repercutiría, ¿no? En que haya un aumento, ¿no? Haya un aumento de la presión intracraneana. Inclusive el propio esfuerzo de toser, ¿no? El propio esfuerzo de toser genera un aumento de presión tanto abdominal como torácica y que esto repercute, ¿no? Que repercute tanto a nivel de la presión sanguínea como también al propio esfuerzo y repercute, digamos, en un cambio en la presión PIC, la presión intracraneal. Por ende, puede haber una posibilidad de una consecuencia posterior, ¿no? Pero lo que nosotros no queríamos que nuestro paciente, muy aparte que esté en una posición de 30 grados, ¿no? De 30 grados, ¿no? Evitamos eso justamente siguiendo la sugerencia de Vilma. ¿Qué hacemos, no? Administramos, pues, bien podría ser primeramente un analgésico del paciente. Quizás ya está recibiendo un analgésico, ¿no? Fentanilo, propofol, quizás está relajado con becuronio, rocuronio, como ustedes gusten, pero yo he sido quizás un poco más coherente con mi paciente y en mi reporte yo he recibido el informe de la enfermera, de mi compañera, que me dijo, el paciente es muy reactivo, no lo toques mucho. Entonces, mi paciente con tubo orotraqueal, con craniotomía está con secreciones. Ah, ya escuché en el reporte que mi paciente es muy
reactivo al estímulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que primeramente analgesiarlo con un bolo. Puede ser 50 o 50 microgramos de fentanilo. También puede darle quizás, eh, podría ser 50 miligramos de propofol o 5 cc, como ustedes gusten. Y quizás un bolito o 4 miligramos de propofol, ¿no? Disculpe, de becuronio. Con eso estoy al menos paciente analgesiando ligeramente, sedando ligeramente y relajando ligeramente. Espero quizás un par de minutos, porque como ustedes bien saben, el que toma más tiempo de poder tener la mayor acción de ese medicamento es el becuronio, ¿no? Entonces realizo el procedimiento y lo realizo tranquilamente sin que el paciente haya hecho un movimiento ni un esfuerzo y el paciente pues haya eliminado las secreciones efectivamente. Claro está, es muy buena la sugerencia que hace Vilma, yo sí lo hago, ¿no? Lo comparto, antes de administrar o aspirar a un paciente con esa condición, inclusive un paciente con hemodinámico o posoperado también, ¿no? Entonces, podamos tomar la posibilidad de analgesiarlo, sedarlo y también quizás relajarlo, ¿no? Pero ya ustedes deberían saber cómo es su paciente, ¿no? Si han recibido un reporte, ahí les doy el tip para que ustedes puedan saber qué hacer. Otro, a ver, licenciado, ¿cómo cuantifica la cantidad de secreciones para el registro del balance? Excelente. Más o menos van a hacer ustedes, yo lo practiqué en un vaso de agua, no sé, o un recipiente que ustedes puedan tener. Hagan esa práctica en casa, ¿no? Quizás en el trabajo, en un recipiente normal, instalen, eh, un ejemplo, 10 centímetros de líquido y hagan pasar por toda la sonda. Hagan pasar por toda la sonda. Y se va a dar cuenta que cuando es 10 centímetros, casi va a mojar casi el 70% de la sonda. Y el resto está limpio. Entonces, ¿qué significa? Que casi 10 centímetros va a ser casi una práctica eh, que va a mojar casi todas las secreciones por toda la sonda, ¿no? Miren, no es casi, ese es un tip que yo les doy, que yo lo experimenté. Claro está que las secreciones densas y secreciones fluidas son diferentes, ¿no? Y cuando uno aspira, la fuerza de la aspiración va a ser más rápida la fluida que la densa. La densa se va a pegar por aquí, ¿no? Entonces, casi hice esa comparación y según esa referencia que yo he tenido, ya calculo cuántas secreciones del paciente ha salido del tubo orotraqueal, ¿no? Entonces, les imparto más o menos esa pequeña experiencia que hice, 10 centímetros en un recipiente y lo aspiro, ¿no? ¿Cuánto ha mojado? ¿Hasta dónde? Entonces, normal, ya lo cuantifico yo. Pero yo más o menos, como le dije, en 10 centímetros, me ha mojado casi 70-75% de la sonda. Entonces, para mí, esos 10 centímetros, ¿no? Si es más, ya pues has pasado más, 15 o 20, depende, ¿no? Eso sería, Vilma, una experiencia. Muchas gracias, licenciado Roy, por resolver las dudas también de nuestros participantes. Bueno, en todo caso, si es que ya no quedan más dudas, eso sería todo por el día de hoy, licenciado Roy. Muchas gracias. También comentarle a las participantes, a los participantes, que el licenciado Roy nos va a estar acompañando al día del taller práctico presencial el día 29 de septiembre. Ujú. ¿Sí? Por favor, licenciado, muchas gracias. Y que Sí, también sí, puedan ok. participar y puedan unirse y puedan registrarse para que ese día también podamos brindar algún tipo de asesoría, también tipo de conocimientos que nos va a dar ese día el licenciado Roy Chaca. Ujú. Listo, Eh, muchas gracias Eduardo y a los participantes, gracias por su tiempo. Sé que ya es tarde, algunos quizás están trabajando, pero estamos ahí muy satisfechos, muy felices con su participación de ustedes y gracias por su tiempo y también a Eduardo y todo el equipo de ASIS. Gracias a usted, licenciado Roy, y que tenga muy buenas tardes. Hasta luego.